mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. La capital estadounidense será testigo hoy de un inusual Día de la Independencia. Por primera vez en casi 3 décadas harán presencia en la ciudad tanques militares. Además, varios aviones de combate sobrevolarán Washington. El mandatario anunció una exhibición de las Fuerzas Armadas sin precedentes, además de algunos cambios al emblemático espectáculo de fuegos artificiales. Donald Trump tiene previsto ofrecer un discurso en el Memorial de Abraham Lincoln, algo que ningún presidente ha hecho en décadas. Hace pocos minutos el mandatario dijo que sería la mayor celebración jamás realizada y vista en su país. El de este año será un día de la independencia al estilo de Donald Trump. Aviones de guerra sobrevolando Washington, tanques exhibiendo el poderío militar y un discurso del presidente marcarán la celebración de este 4 de julio en Estados Unidos. Los vehículos blindados arribaron en la noche del martes a la capital y ya están listos para participar en los festejos. El monumento a Lincoln será el epicentro del espectáculo. Allí se ultiman detalles de uno de los grandes atractivos de la noche, los fuegos artificiales. En este caso hemos elegido poner una bandera sobre el monumento a Lincoln. Vamos a poner las letras USA sobre el monumento a Lincoln usando una tecnología que hemos desarrollado llamada Sky Acting. Según informó el mandatario, en esta ocasión serán al menos 35 minutos de un show sin precedentes. La Casa Blanca ha sido el centro de críticas por el costo que representa realizar el evento. Tan solo el valor de la pirotecnia tiene un costo de $750,000 para el gobierno. Sin embargo, el propio presidente salió en defensa del espectáculo que planea llevar a cabo. El costo de nuestro gran saludo a Estados Unidos mañana será muy pequeño comparado con lo que realmente merece la pena. Somos dueños de los aviones, tenemos los pilotos, el aeropuerto está justo al lado. Todo lo que necesitamos es el combustible. Somos dueños de los tanques y de todo. Medios estadounidenses sugieren que el capricho del presidente por hacer una celebración extravagante nació aproximadamente hace 3 años. Desde que en 2017 el republicano asistió al esplendoroso despliegue celebrado en Francia con motivo del aniversario de la toma de Bastilla, se ha mostrado deseoso de ver tanques estadounidenses circular por las calles de la capital, en el marco de la celebración más importante del país. Y para demostrar el poderío militar de los Estados Unidos, Donald Trump se valdrá de emblemáticos artefactos de guerra. Entre los más llamativos estarán los tanques de tipo M1A1 Abrams. Estos vehículos fueron utilizados por el ejército de la Unión Americana durante la Guerra del Golfo a principios de los 90. También harán presencia tanques de tipo Sherman, que fueron protagonistas en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los tanques no harán parte del desfile, pues las avenidas de la capital de los Estados Unidos no soportarían su peso. Los tanques serán ubicados cerca a la avenida Pensilvania. El desfile del 4 de julio también contará con una revista aérea. Diferentes tipos de aviones sobrevolarán Washington, entre ellos aviones furtivos B-2, de caza tipo F-22 y F-18, e incluso el BC-25, más conocido como el Air Force One, que es el avión presidencial, también estará presente en este acto. Vamos a saludar en Washington a Sebastián Vitar, es el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Una buena mañana, buen día, bienvenido a NTN 24. Buenos días, Carlos Eduardo. ¿Qué busca el presidente Donald Trump con esta demostración de poderío militar un 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos? Bueno, las críticas que le están llegando es que lo que está buscando es hacer un rally de campaña, preparándose para lo que se viene en los próximos años. En esta reelección que la tiene muy complicada. Tomar las fuerzas militares para organizar este tipo de desfile en Washington, un día como hoy en donde la presión política hacia él es tan grande. Más como un acto de televisión, como un acto de glorificación a su persona, un acto de glorificación a lo que él significa para personas, sobre todo en el sur de los Estados Unidos,
que necesitan este tipo de contacto hacia las fuerzas militares y hacia él sobre todo. Y por lo tanto una gran preocupación es que él esté logrando que un día que usualmente se daba para la celebración nacional sin que tuviera tintes políticos, se esté convirtiendo en un rally de campaña para él. Es decir, ¿estamos frente a una acción populista del presidente Donald Trump? Sí, sin ninguna duda. Tiene todos los tintes populistas tradicionales de mostrar un poderío militar, pero un poderío militar sobre todo alrededor de él. Lo que vamos a ver hoy es él en el centro, las fuerzas militares rodeándolo a él. Usualmente estos desfiles son saludos de las fuerzas militares a su jefe. Y son tradicionales en algunos lugares, en Colombia se hace, en Francia se hace, pero lo raro es que en los Estados Unidos no se hace, precisamente para evitar que se convierta en un acto político de apoyo a una persona, en vez de tener unas fuerzas militares completamente apolíticas que funcionen más bien para el Estado. Las críticas al presidente Donald Trump normalmente vienen de, por supuesto, dirigentes políticos, de figuras demócratas, de congresistas, pero el ciudadano estadounidense, ¿qué está diciendo de esta demostración militar que verán hoy en las calles de la capital de los Estados Unidos? Bueno, la ciudadanía de los Estados Unidos está muy dividida, entonces personas que ya de entrada rechazan la política de Donald Trump están viendo esto como un desperdicio de dinero, como una forma de politizar las Fuerzas Armadas y como un desperdicio bueno, más bien una forma de demeritar el día del 4 de julio que es tan importante en los Estados Unidos. Sin embargo, hay personas que lo apoyan a él muchísimo, que están viendo esto como una forma de realzar el papel de las Fuerzas Armadas, que es el mensaje que Donald Trump quiere enviar, que las Fuerzas Armadas nunca han sido tan poderosas como lo son hoy en día y que eso es gracias a él, algo por supuesto que sus contradictores consideran que no es verdad. Hay un mensaje, además de ese mensaje interno, de ese mensaje de campaña que usted nos dice pudiera estar apelando el día de hoy el presidente Donald Trump a la comunidad internacional, por ejemplo, a Irán. Bueno, pero es que no es necesario que haga esto, no hay ninguna necesidad de que él se pare al lado de las fuerzas militares para que los iraníes conozcan el poderío militar de los Estados Unidos, porque la fuerza militar de los Estados Unidos es muy bien conocida en todo el mundo. Sí es verdad que es la más fuerte del mundo, puede que no sea gracias a Donald Trump solamente, sino a más de 100 años de consolidación de esa Fuerza Armada. Irán no necesita ver este desfile para saber de qué es capaz los Estados Unidos y en cambio lo que había sido la política de los Estados Unidos hasta este momento era mantener una presencia militar en todo el mundo con muchísima capacidad de despliegue, pero sin hacer tanto show, tanto espectáculo, que más bien se relaciona es con unas Fuerzas Armadas más débiles que tienen que mostrarse, mientras que la de los Estados Unidos nunca ha tenido que hacer este tipo de espectáculos. Ahora, si lo hace el gobierno de Venezuela, si lo hace el gobierno de Bolivia, si lo hace el gobierno, ya lo decía usted, si lo hacen en Colombia, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo en Estados Unidos? ¿Por qué no unir a la Fuerza Armada con la gente? Porque viene de una tradición diferente. En Colombia, en Francia, en otros lugares en donde se hace, usualmente esto es un desfile en donde las fuerzas militares saludan a su jefe, saludan al jefe de Estado y el jefe de Estado pasa revista sobre las tropas y está dándole un visto bueno al tipo de instrumento militar, pero sobre todo a la obediencia y la preparación de las Fuerzas Armadas. Esto en los Estados Unidos no se hace y no es una tradición, precisamente porque no se quiere que el jefe de Estado utilice este momento como un acto político. Por lo tanto, el jefe de Estado, si quiere pasar revista de las tropas, lo que hace es ir a visitar las tropas. Las tropas no tienen por qué ir a Washington a visitarlo a él. Esa es la mentalidad que hay en los Estados Unidos. La sola idea de pensar en tanques en Washington inmediatamente trae una angustia, un simbolismo de inseguridad, de que el gobierno es demasiado grande, de que el gobierno está utilizando las Fuerzas Armadas para excederse en su poder y por lo tanto la tradición mucho más de libertaria de los Estados Unidos se ve amenazada con un acto como este. Bien, vamos a agradecer a Sebastián Vitares, el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, por estos minutos para la mañana de NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias.
Un placer. Y el presidente de Estados Unidos intenta renovar la imagen del 4 de julio a partir de hoy, exhibiendo parte de la dotación de las Fuerzas Armadas y haciendo además variaciones al espectáculo tradicional de los fuegos artificiales. Donald Trump ofrecerá un discurso a la nación desde el monumento a Lincoln. Ampliamos la información con Emiliana Molina, periodista en NTN 24 en la capital de los Estados Unidos. Allí está en pantalla. Emiliana, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues inician las celebraciones del 4 de julio aquí en la capital estadounidense y me acabo de encontrar con algunos manifestantes que están a favor del presidente Donald Trump y que de hecho me cuentan que compraron los pasajes para venir a visitar la capital estadounidense después de que el mandatario los invitó por medio de un discurso televisado. Vamos a hablar primero con Angie Morphin, quien es la madre de un hijo que fue presuntamente asesinado por una persona indocumentada y me va a explicar por qué llegó acá a la capital estadounidense el 4 de julio. Porque el presidente nos invitó y estoy muy orgullosa de mi presidente y aquí estoy celebrando el 4 de julio, el día más importante para mí y para mi familia. Angie, cuéntame cómo te sientes del hecho o de las críticas que ha recibido el presidente por traer a tanques militares acá a la capital y a sobrevolar aviones en este festejo. Yo estoy orgullosa del presidente. Lo que él haga para nosotros, para protegernos del enemigo, es lo mejor que puede ser para nosotros. Y yo no estoy en contra de nada lo que él hace. Está bien y es para la protección de nosotros, que tenemos el derecho de estar aquí y festejar nuestro Día de Independencia. Angie, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora también con Kira Iris, que nos va a contar un poco. Ella también es residente de California y llegó a Washington para ayudar al mandatario estadounidense a celebrar este 4 de julio. Kira, me estabas contando que cuando estuviste allí en California sufriste algunas reacciones violentas, ¿cierto? Sí, así es. Sufrí algunas reacciones violentas por parte de gente poco tolerante. Y básicamente es gente que dice que Trump no está con la gente de color negro y yo tengo que decir que sí está con los afroamericanos porque ha habido un gran movimiento económico para las personas de mi color de piel. Asimismo ha habido gran inversión, grandes oportunidades que nosotros estamos viendo ahora mismo. Hemos visto crecimiento en diferentes sectores donde claramente la gente negra se ha beneficiado. Todas las personas de todos los colores se han beneficiado en más de un 90% y esas son cifras que son hechos. Así que Trump es nuestro presidente, él está haciendo cosas grandiosas. Yo lo amo, lo bendigo. Muchas gracias. Cuéntame qué se siente estar acá para el 4 de julio, especialmente sabiendo que tú fuiste un agente en Monterrey y que trabajó con muchos mareros de la MS-13, algo que Trump ha criticado constantemente. Bueno, soy orgullosa ahorita de estar aquí con mi presidente. Cuando él dijo, quiero que vengan aquí a Washington, D.C., lo primero que hice es agarré mi ticket del avión para venir para acá. Sí, yo también he sido policía, oficial, todo eso, y yo soporto mucho al Donald Trump. Y lo que está pasando en el border south de California, en la frontera es muy mal, pero I support my president. Perfecto. Okay. Muchísimas gracias, Gina. Gracias. Un gusto hablar con ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Se deben ir porque van para eventos este 4 de julio. Pero, como les comentaba, todas estas personas vienen desde California para apoyar al Ejecutivo en este 4 de julio, en este festejo. Y me estaban comentando que, de hecho, compraron el pasaje a la capital estadounidense precisamente justo cuando el Ejecutivo los invitó por medio de un discurso televisado y les dijo, vengan todos a Washington a celebrar este 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Todo esto a pesar de que Trump ha recibido algunas críticas, especialmente por parte de los demócratas, sobre todo con su discurso que se va a llevar a cabo hoy en el Lincoln Memorial, aquí en la capital estadounidense, donde algunos temen que el Ejecutivo vaya a politizar este evento y vaya a convertir este discurso en un acto de campaña para las presidenciales del 2020. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Y mucha atención a esta hora. Comienza la reunión del presidente de Rusia y el Papa Francisco, entre otros asuntos. La crisis en Venezuela, por supuesto, es uno de los puntos que abordarán los dos líderes. Rusia apoya, como saben ustedes, al régimen de Nicolás Maduro, mientras que el Papa Francisco ha pedido soluciones a la crisis que agobia a los venezolanos. Es la tercera cita
entre el pontífice y el presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a ampliar más adelante esta que es una noticia en desarrollo ahora mismo, la reunión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el Papa Francisco. Vediamo nella sala Clementina in questo momento anche le guardie svizzere in attesa del presidente Putin. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recorrió las calles de Caracas para invitar a los ciudadanos a marchar mañana en contra del régimen de Nicolás Maduro. Este viernes Venezuela celebra su Día de la Independencia. El objetivo de las protestas, dijo Guaidó, es pedir el fin de las torturas, asesinatos, violaciones a los derechos humanos y la intervención cubana. La noticia con nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, buen día. Un buen día para ti, Carlos. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, el presidente interino Juan Guaidó caminó las calles de Caracas este miércoles para invitar a los venezolanos a marchar este 5 de julio, no solo para que cese la tortura en Venezuela, sino también para las reivindicaciones salariales de los trabajadores, también para que cese la persecución en Venezuela, entre otras cosas. Él estuvo en Sabana Grande, que es una populosa parroquia de Caracas. Desde allí caminó hasta la avenida Francisco de Miranda en Chacao. Tuvo contacto con los ciudadanos quienes, le dijeron que sí, van a marchar este viernes, y los transportistas también estuvieron con él allí compartiendo, también las personas de los comercios, los dueños de los comercios, todos prácticamente de acuerdo con esta manifestación que se desarrollará este viernes a partir de las 11 de la mañana y que tiene previsto marchar desde la sede de la Organización de Naciones Unidas acá en Caracas, en plena avenida Francisco de Miranda, hasta la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en la que se encuentran más de 60 prisioneros militares quienes han sido torturados. Es la denuncia que ha hecho la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Con fuerza, sobre todo con energía. Aquí falta muchas cosas en Venezuela. Lo que nos falta es la esperanza de salir de esta tragedia. Se han cometido errores, ha tardado más de lo que muchos quisiéramos. No hablo de 6 meses, hablo de años de dictadura. Pero lo que sí les voy a decir es que lo vamos a cambiar. Con fuerza y que vamos el 5 todos juntos a la calle. Fuerza. Carlos, y hasta ahora nos encontramos en la sede del Partido Voluntad Popular, donde dentro de pocos minutos la diputada Delsa Solórzano y también representantes de la Comisión de Política Interior del Parlamento van a demostrar cómo fue que se torturó al capitán de corbeta que presuntamente resultará asesinado luego de ser torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, precisamente la autopsia del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo, quien murió el pasado sábado en prisión, indica que falleció a causa de un edema cerebral severo por politraumatismo generalizado. Según explicaron expertos, el uniformado habría sido aplastado y también electrocutado, lo que confirmaría que fue víctima de torturas por parte del régimen de Nicolás Maduro. En Venezuela la tortura está a la orden del día para todo aquel que exprese su descontento ante las políticas de la dictadura chavista. Los centros de inteligencia y contrainteligencia se han vuelto verdaderos centros de violaciones a los derechos humanos, y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo es la más reciente víctima. La primera en denunciar el hecho fue la abogada Tamara Suju, quien aseguró que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar torturaron al capitán hasta quitarle la vida. La esposa del uniformado confirmó el fallecimiento a NTN 24. Recibió muchos golpes en la cabeza por el estado como estaba, no podía hablar, lo llevaban en silla de ruedas, no podía levantar sus brazos, no podía hacer absolutamente nada. Acosta Arévalo, de 39 años, había sido detenido el 21 de junio, acusado por el régimen venezolano de conspirar para asesinar a Nicolás Maduro. Este miércoles se filtró la autopsia del cuerpo del capitán, que confirmó que su deceso se produjo por fuertes golpes y descargas eléctricas que habría recibido el uniformado. Familiares de otros militares presos denunciaron que son víctimas de tratos inhumanos como descargas eléctricas, golpes y asfixia. Ha sufrido las más crueles torturas, las más indignantes, las más aberradas que este régimen pueda hacerle a un ser humano.
La directora del Instituto CASLA, Tamara Suju, recientemente presentó el testimonio de uno de los militares que decidió huir del régimen de Nicolás Maduro y quien con su teléfono celular grabó varios videos de cómo en el helicoide varios militares y civiles son torturados. Para tramitar mis exámenes médicos. Civiles, militares que han sido detenidos, que han sido incluso desaparecidos porque ni siquiera han sido presentados en los tribunales. En las imágenes se observa a presos confinados, enfermos y otro atado de pies y manos con los ojos vendados que suplica para que liberen sus manos. No, hombre. Desde el Parlamento denuncian que este tipo de torturas demuestran que es un régimen criminal. La instauración formal de la tortura por parte de un régimen sádico, violador de derechos humanos, eso debe saberlo el mundo. Explican que son más de 150 funcionarios militares los que hoy están detenidos y han sufrido torturas. Aquel que está allá, ¿qué te echaron ahí? Esa es la independencia de las autoridades a la que se refiere la señora Bachelet. Estos actos de tortura se dan pocos días después de la visita a Venezuela de la alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, Michelle Bachelet, quien además pidió una investigación exhaustiva frente a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Dejamos Venezuela, vamos a otros temas. Hay indignación en el suroccidente de Colombia por el asesinato de una niña indígena de 12 años en el departamento de Risaralda. El cuerpo de la menor, que fue abandonado dentro de un cafetal, fue encontrado con 21 heridas de arma blanca. Este miércoles, uno de los responsables del crimen se entregó a las autoridades. Aún no se ha podido determinar el móvil de este atroz hecho. Indignación y consternación. Esos son los sentimientos que predominan por estos días en una comunidad indígena en el suroccidente de Colombia. A inicios de esta semana, una mujer denunció la desaparición de su hija de tan solo 12 años, luego de haberla dejado a cuidado de otro de sus hijos. Tras una intensa búsqueda de cerca de 6 horas, el cuerpo de la menor fue encontrado en medio de una plantación de café. La niña la encontramos a las afueras de su casa, en un cafetal. Desafortunadamente fue muerta, ultimada con arma blanca. De inmediato, las autoridades desplegaron un operativo para localizar a los responsables. Al parecer es un tema de hurtos, un tema de vivir allí y no pagar unos arriendos. Este miércoles, de forma voluntaria, se entregó uno de los agresores. Contó a la Fiscalía colombiana que fue contratado para ser quien convenciera a la menor de edad de abandonar su casa y llevarla al sitio donde fue asesinada. Al parecer, un jíbaro del municipio de Mistrató contrató a 2 consumidores de sustancias estupefacientes para que asesinaran a la menor. Ahora este hombre tendrá que enfrentar cargos por feminicidio agravado. Las autoridades todavía buscan a otras 2 personas involucradas en el atroz crimen. Y ya se cumplen 5 días desde la desaparición del ex jefe de las FARC, alias Jesús Santrich. Este miércoles la defensa legal del ex guerrillero anunció que pedirá a la Corte Suprema de Justicia aplazar la audiencia por presuntos cargos de narcotráfico que está programada para el próximo 9 de julio. Si Santrich no aparece ese día para responder, los magistrados podrán emitir una orden de captura en su contra. Ahora la defensa legal de Jesús Santrich quiere dilatar el proceso judicial contra el exjefe de las FARC. El abogado del congresista afirmó que va a interponer un recurso para aplazar la diligencia ante la Corte Suprema de Justicia. En razón de que no se ha hecho el descubrimiento probatorio y porque se debe aclarar quién en este momento es competente para conocer el proceso contra Santrich. Señaló además que su defendido no se le puede tratar como un prófugo. No, él no se ha volado porque no tiene ningún requerimiento. Él puede trasladarse, moverse dentro del país libremente. Entre tanto, la decisión del exguerrillero de evadir su escolta y salir de una de las zonas de reinserción es condenada por varios sectores. El exjefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, señaló que la determinación de Santrich es una traición al acuerdo de paz. Hoy casi el mayor enemigo del proceso termina siendo Santrich y los otros que han desaparecido, generando una traición al proceso, al gobierno que negoció, a quienes han apoyado en el Congreso y han refrendado lo acordado. Para el 9 de julio está programada la audiencia para que Santrich responda por el delito de narcotráfico. De no presentarse, los magistrados pueden expedir una orden de captura en su contra. Avanza la mañana, también avanza la agenda informativa en las Américas. Es noticia a esta hora.
27 muertos y 9 desaparecidos deja el naufragio de una embarcación pesquera frente a las costas de Honduras. Los equipos de emergencia naval rescataron a 49 personas. En la zona avanzan las tareas para recuperar los cuerpos. En México, elementos de la Policía Federal adelantan hoy un paro nacional. En una nueva jornada de protestas se rechazan los cambios a los que fueron sometidos tras la creación de la Guardia Nacional. Aseguran que sus derechos laborales están siendo violados porque dicen no se han establecido las bases para su seguridad social. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún policía será despedido y garantizó su derecho a la libre manifestación. Recordó que el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario, pese a que algunos agentes aseguran haber sido transferidos bajo engaños. No hay despidos porque no se están quitando salarios, prestaciones. Continúa la misma situación que prevalecía. El ingreso a la Guardia Nacional es voluntario. Se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento, que todos van a mantener su trabajo. Disturbios en Chile durante una nueva protesta de estudiantes y profesores. Miles de personas salieron a las calles de Santiago, la capital, para exigir mayor financiación al sector educativo. Manifestantes se enfrentaron a los carabineros que respondieron con gases lacrimógenos y chorros de agua. Y este miércoles, durante su visita a Colombia, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, destituida por el Congreso de su país en un proceso por corrupción, cuestionó las sanciones de algunos gobiernos de la región contra el régimen de Nicolás Maduro. Agora, yo no soy a favor de ningún cerco a Venezuela. Soy contra esto. Esta es la posición que nosotros defendemos en el gobierno. No soy contra a guerra de híbridas contra Venezuela, cortando energía, tentando criar la convulsión en Venezuela. Es algo gravísimo. Mi país nunca defendió esto. El 6 de agosto fue la fecha escogida por el gobierno de Perú para abordar en una reunión la crisis en Venezuela. El canciller Néstor Popolicio, en representación del Grupo de Lima, invitó a 100 países, incluyendo a Cuba, China y Rusia, aliados del régimen de Nicolás Maduro. El gobierno peruano buscará allanar el camino para recuperar la democracia en la nación suramericana. El objetivo, según el canciller, es reunir a los países que estén conectados con la crisis y alentar el diálogo y la convocatoria a elecciones libres. Al encuentro no fueron invitados representantes del régimen venezolano ni del gobierno interino de Juan Guaidó. Diez horas duró la falla en las redes sociales de Facebook e Instagram, así como en WhatsApp. Una operación de mantenimiento habría causado el problema en las aplicaciones de distribución de contenidos. Estamos de vuelta con más de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Estados Unidos lanzó un duro mensaje al régimen de Irán. El presidente Donald Trump advirtió a las autoridades de la República Islámica que sus amenazas podrían volverse en su contra. El mandatario iraní, Hassan Rouhani, había anunciado horas atrás que a partir del próximo domingo su país excederá el límite de uranio permitido en el pacto nuclear de 2015 si los países occidentales que suscribieron dicho acuerdo no toman medidas respecto a sus compromisos. Irán acaba de emitir una nueva advertencia. Rouhani dice que enriquecerán uranio hasta cualquier cantidad que queramos si no hay un nuevo acuerdo nuclear. Ten cuidado con las amenazas, Irán. Pueden volver a morderte como nadie ha sido mordido antes.
El gobierno de Estados Unidos insiste en incluir una pregunta que permita conocer la ciudadanía de los encuestados en el censo de 2020. Un día después de haber descartado esta opción, el Departamento de Justicia informó que aún están evaluando alternativas para asumir la iniciativa del Ejecutivo. Hace una semana, la Corte Suprema de Justicia consideró la pregunta inconstitucional. Quienes se oponen al proyecto de la Casa Blanca temen que muchos inmigrantes no quieran participar de la encuesta nacional, lo que modificaría por completo los resultados del censo. Tan importante para nuestro país que la simple y básica pregunta, ¿eres ciudadano de los Estados Unidos?, puede ser incluida en el censo 2020. El Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia están trabajando muy duro en esto, incluso el 4 de julio. Las políticas migratorias se vuelven el centro de atención en la campaña presidencial en Estados Unidos. El precandidato demócrata Cory Booker visitó Ciudad Juárez, en México, donde permanecen miles de migrantes centroamericanos a la espera de su proceso de asilo político en la Unión Americana. Booker escoltó a algunos de los indocumentados hasta las oficinas de migración. Es el segundo precandidato en visitar la zona. Beto O'Rourke hizo el mismo recorrido el pasado domingo. Booker reveló un plan detallado sobre inmigración que pondría en marcha de llegar a la Casa Blanca y que revertiría muchas de las políticas de Trump sobre migración. Entre tanto, avanza el plan migratorio en México. La Guardia Nacional, desplegada en la frontera con Guatemala, detuvo este miércoles a más de 100 migrantes que intentaban ingresar al país por rutas ilegales para luego cruzar el río Suchiate. Según reportó uno de los generales a cargo de la zona, entre los detenidos hay cerca de 95 centroamericanos, así como 12 ciudadanos de Bangladesh. Las detenciones ocurren como parte de las medidas que tomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para frenar la migración irregular y el tránsito de indocumentados hacia Estados Unidos ante las presiones de Washington. Se estableció la estrategia de rescate completo. Y esto es en la totalidad de la frontera, desde aquí donde estamos, desde el Suchiate, todo el estado de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Esto es con los límites colindantes de Guatemala y de Belice. Un informe presentado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia destacó los esfuerzos del gobierno del presidente Iván Duque por cumplir el acuerdo de paz. Sin embargo, expresó su preocupación por la muerte de 123 desmovilizados. El gobierno resaltó el resultado del reporte de la ONU. Ahora con noticias más amables. Enorme gesto de solidaridad del Club Atlético River Plate en Argentina. El equipo abrió anoche las puertas del Estadio Monumental para recibir a decenas de personas en situación de calle, en la que ha sido considerada como la noche más fría del año en la ciudad de Buenos Aires, que afronta el invierno austral. Con el apoyo de organizaciones locales, hombres, mujeres y niños sin techo recibieron frazadas, comida y bebidas calientes para resguardarse de la ola de frío que azota la capital de Argentina. Tenemos muy en claro que la calle no es un lugar para vivir, que mata el frío, pero también nuestra indiferencia. Entonces esto es un enorme gesto que tiene el Club River, que como siempre abre sus puertas, pero hoy de una manera extraordinaria para que estas personas que hoy, si quizás están en otro lugar, puedan sufrir alguna que otra consecuencia. Entonces hoy, resguardados aquí, abrigados, compartiendo una cena con nosotros, quizás tengan mejor suerte, ¿no? Hablamos de un insólito método para no olvidar a los seres queridos. Escuchen bien, son ofertados como la manera más destellante de mantener el recuerdo. Piden 500 gramos de las cenizas y devuelven un diamante con su esencia humana convertida en anillos, pulseras y también collares. Hay una gente que va por ahí pregonando que podemos perpetuar la presencia de nuestros seres queridos después de la muerte. Y no son monjes budistas o sacerdotes de India convencidos de que el cuerpo muere y el espíritu encarna.
No, son promotores de negocios que aconsejan no tirar al viento las cenizas de nuestros muertos para en un proceso tecnológico complicado convertir en diamantes a nuestros seres queridos. No importa si el difunto ha sido o no una joyita, no le hace que muriera cansado del mundo o quizá de viejo. Será, si usted quiere, materia que conforma un diamante de destellantes aristas y dependerá de lo aprensivo que usted sea y también de su pecunio, lucirlo entre sus dedos o en una cadena que acaricie su pecho y quizá su corazón. Transforma las cenizas del ser amado en diamantes. Una persona adulta contiene de 2 a 3 kilos de ceniza. Nosotros solamente necesitamos 500 gramos. La necrofílica idea es de una empresa suiza con sede en Neuchâtel, que lanza la alternativa como gran novedad e intenta inquietarnos al promulgar que se trata de una alternativa única en servicios funerarios. Desde $2.900 el más pequeño. Sin corte puede valer uno de 2 quilates hasta $25.000. Su ser querido fallecido será más o menos brillante, dependiendo de la concentración de carbono que quede en sus cenizas, y la empresa ha encontrado la forma, en un proceso químico, de crear con él un diamante de esencia humana para algunos, o con esencia macabra para muchos otros. A esta hora vamos a Alemania, donde la noticia es la nominación de la ministra de Defensa Ursula von der Leyen para ocupar la presidencia de la Comisión Europea. Su nominación ha sido recibida de manera positiva por líderes europeos, aunque en Alemania también hay escepticismo, como nos cuenta Thomas Sparrow, analista político de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Thomas, te escuchamos con atención. Un placer saludarlos. Un placer saludarlos desde Berlín, donde la noticia más importante esta semana, sin duda alguna, es la nominación, como ya decían ustedes, de la ministra de la Defensa, Ursula von der Leyen, para ocupar el que ha sido descrito como el puesto clave a nivel europeo. Estamos hablando del puesto de jefe de la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea. Ursula von der Leyen, la ministra de Defensa, es una de las principales aliadas de la canciller Angela Merkel. Es descrita como la única persona, la única ministra que ha estado con Angela Merkel desde que Angela Merkel asumió la cancillería aquí en Berlín en 2005. Antes fue ministra del Trabajo y ministra de Familia, así que es una política con bastante experiencia a nivel local aquí en Alemania, aunque también ha tenido un trabajo bastante complicado al frente del Ministerio de Defensa, porque las Fuerzas Armadas alemanas han sido el blanco de críticas durante mucho tiempo por el mal estado en que se encuentran. Ursula von der Leyen fue la candidata de compromiso a nivel europeo en una cumbre en Bruselas que fue muy difícil y muy larga, donde los jefes de Estado y de Gobierno no podían ponerse de acuerdo en quién consideraban apropiado para ese puesto clave y para otros puestos importantes también. La principal razón detrás de eso es que los candidatos que habían sido nominados antes no convencían a algunos países o a otros, y por eso decidieron, al final de todas esas horas de discusión, decidieron nominar a Ursula von der Leyen. Es importante aclarar que Ursula von der Leyen solo ha sido nominada, no ha sido confirmada en el puesto, y esa confirmación se va a dar, si se confirma, en el Parlamento Europeo a mediados de julio. Y ya decían ustedes al principio que hay cierto escepticismo por esta candidatura, no solamente por el proceso, por la nominación misma, que algunos políticos consideran no apta, que se dio algo de manera secreta detrás de cámaras y no abierta frente al público con los candidatos que habían sido nominados de antemano en las elecciones europeas, sino también hay críticas por el trabajo mismo de Ursula von der Leyen al frente del Ministerio de Defensa. Ya lo decíamos, ella ha sido blanco de críticas por el estado en que se encuentran las Fuerzas Armadas aquí en Alemania. Así que esa es la noticia principal esta semana aquí en Berlín, una noticia muy grande para Alemania en caso de que se confirme esa nominación de Ursula von der Leyen a mediados de julio en el Parlamento Europeo. Sería también una victoria grande para la canciller Angela Merkel, pues como ya dije, es una de sus principales aliadas aquí en Berlín, y con eso regreso a ustedes en estudio.
Dejamos los deportes, cambiamos de tema. Casi 6.000 millones de dólares, es decir, 113.000 millones de pesos mexicanos se habría ahorrado el gobierno mexicano con el programa de austeridad puesto en marcha por la administración de Andrés Manuel López Obrador, según reporte en este caso de la oficina de la presidencia. Los recortes incluyen visitaciones y cancelación de contratos. La nueva ley contiene una serie de medidas de ahorros en materia de salarios de los funcionarios del gobierno. De hecho, una de las primeras medidas puestas en marcha por el presidente fue bajarse su sueldo en 40%. También incluye reducción en gastos de seguros de vida privados, plazas adicionales, vehículos, escoltas, viajes, creación de fideicomisos, uso de aeronaves, hospedaje, alimentos o publicidad del gobierno, entre otros. Por ejemplo, ningún servidor público contará con servicios de gastos médicos privados, pues solo se quedarán con el seguro que otorga el Estado. El expresidente de México, Vicente Fox, criticó esta política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por estas y más razones, en mi gobierno eliminamos la partida secreta y creamos la ley de transparencia y acceso a la información. Como que ahora para atrás, corrupción, regresión, alto a la deshonestidad, valiente. Que no nos engañen más. Vamos a saludar a esta hora en Ciudad de México a Juan María Naveja, es analista político. Un buen día y bienvenido, por supuesto, a la mañana de NTN 24. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? Muy buenos días. Señor Naveja, este ahorro que hace el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, ¿en qué se podría traducir? ¿Qué es lo que está planteado con ese plan de austeridad propuesto desde que estaba en campaña? Incluso así lo propuso Andrés Manuel López Obrador y se ha concretado ya cuando llegó al gobierno de México. A ver, Carlos, hay que establecer las cosas buenas y las cosas malas. Nadie puede estar en desacuerdo con el presidente López Obrador con temas como la lucha contra la corrupción, una mayor austeridad. No cabe duda que todo eso es parte de lo que requiere como cambios el país. En eso creo que estaremos de acuerdo, propios y extraños. El problema es cuando tienes que empezar a analizar hacia dónde va la austeridad. La austeridad, cuando se trata del Estado, cuando se trata del gobierno y del Ejecutivo en particular, tiene que hacerse de una manera muy fina. Se tiene que hacer con bisturí y no a machetazos, que es lo que está haciendo el presidente López Obrador y que está incurriendo ya en problemas. Veamos cosas como las que usted acaba de mencionar. Uno, el salario de los altos funcionarios, empezando por el presidente de la República. Sí, hubo excesos de funcionarios que tenían salarios verdaderamente estratosféricos, sobre todo en algunos poderes como el Poder Judicial. Pero también habrá que decir que había funcionarios de alto nivel que se están retirando, que se están yendo en este momento porque no están teniendo los salarios adecuados. Hay una fuga de talentos muy importante que se está registrando en el sector público y que está afectando de una manera muy seria. De las novedades que usted estaba mencionando, el día de ayer el Congreso, en el Senado en concreto, estaba en la aprobación de la ley de austeridad. La ley de austeridad contempla temas como que un funcionario público que tiene información estratégica no pueda trabajar en el sector privado hasta en 10 años. Esto es verdaderamente en contra de las leyes del trabajo. O sea, todo puede ser positivo si se tienen... México pasó de ser el país más laxo en que un funcionario pudiera pasar del sector público al privado a ser el de mayor restricciones para poder trabajar posteriormente en el gobierno. ¿Y qué estamos viviendo con las leyes de austeridad, con este cambio de austeridad? Bueno, que hay limitaciones. Le pongo un ejemplo de los populares, el grupo de jóvenes que iban a las competencias de matemáticas y que no estaban recibiendo las becas de apoyo para poder presentarse en esta contienda que era en Asia, y que llevó al director de cine, Guillermo del Toro, a patrocinarlas porque el gobierno no hizo este apoyo. Se están perdiendo algunos ámbitos muy importantes como el científico, como el cultural, en donde este tipo de austeridad que no es hecha de las maneras más adecuadas. Fíjese usted, el día de ayer, una de las candidatas a medalla olímpica por México en los próximos Juegos Olímpicos decidió renunciar a participar como deportista mexicana en esgrima, Paola Pliego, y está decidiendo participar como contendiente por Uzbekistán. Esto creo que son ejemplos muy populares, Carlos Eduardo, que nos pueden hablar de una manera de hacer austeridad sin las precauciones correspondientes.
correspondientes. Señor Naveja, cuando se reduce el salario de un funcionario público, ¿se corre al mismo tiempo el peligro de que crezca la corrupción? Es que no es lo mismo, Carlos Eduardo. La corrupción sí es un problema en México, como es un problema en muchos otros países. Sin embargo, vincular corrupción con austeridad no es justamente en el mismo camino o en la misma avenida como el presidente de la República lo ha venido haciendo. Porque, por ejemplo, tiene instrucciones la Secretaría de Hacienda de dar descuentos a las áreas estratégicas. Dentro de un mes estaremos empezando un nuevo ciclo escolar. En México se acostumbra que en el nivel básico se dan los libros de texto gratuito para los niños que estudian la primaria. Hoy se sabe, hoy lo está difundiendo el diario El Universal, que se dio la orden por parte de la Secretaría de Hacienda de reducir el 10%. ¿Qué está pasando? Que no están llegando los libros y no van a llegar con la oportunidad que se requiere para que empiecen las clases en un mes. Casos como estos nos hablan de que va por otro camino la austeridad con la corrupción. Si bien es cierto que habría que decir que en algunos casos licitaciones se llegaron a dar con beneficio para ciertos grupos, para ciertas personas, pero ¿qué le platico? El 70% de las licitaciones que ha hecho este gobierno en 7 meses han sido por adjudicación directa, es decir, no han sido por concurso. Entonces, ¿de qué manera estás combatiendo la corrupción si aquellos mecanismos que te dan certeza para poder evitar la corrupción y la colusión entre agentes privados y agentes públicos, bueno, pues se presenta de esta manera, Carlos Eduardo? Bien, me quedo con esa frase que usted decía. El tema de la austeridad tiene que manejarse con un bisturí y no a machetazos, como lo está haciendo el presidente en este momento, según su punto de vista, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Quiero agradecer a Juan María Naveja, analista político, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Siempre es un gusto estar en contacto con NTN 24, Carlos Eduardo. La capital de los Estados Unidos será testigo hoy de un inusual Día de la Independencia. Por primera vez en casi 3 décadas harán presencia en la ciudad tanques militares. Además, varios aviones de combate van a sobrevolar Washington. Los desfiles comenzarán en menos de 2 horas. El de este año será un Día de la Independencia al estilo de Donald Trump. Aviones de guerra sobrevolando Washington, tanques exhibiendo el poderío militar y un discurso del presidente marcarán la celebración de este 4 de julio en Estados Unidos. Los vehículos blindados arribaron en la noche del martes a la capital y ya están listos para participar en los festejos. El monumento a Lincoln será el epicentro del espectáculo. Allí se ultiman detalles de uno de los grandes atractivos de la noche, los fuegos artificiales. En este caso hemos elegido poner una bandera sobre el monumento a Lincoln. Vamos a poner las letras USA sobre el monumento a Lincoln usando una tecnología que hemos desarrollado llamada Sky Acting. Según informó el mandatario, en esta ocasión serán al menos 35 minutos de un show sin precedentes. La Casa Blanca ha sido el centro de críticas por el costo que representa realizar el evento. Tan solo el valor de la pirotecnia tiene un costo de $750,000 para el gobierno. Sin embargo, el propio presidente salió en defensa del espectáculo que planea llevar a cabo. El costo de nuestro gran saludo a Estados Unidos mañana será muy pequeño comparado con lo que realmente merece la pena. Somos dueños de los aviones, tenemos los pilotos, el aeropuerto está justo al lado. Todo lo que necesitamos es el combustible. Somos dueños de los tanques y de todo. Medios estadounidenses sugieren que el capricho del presidente por hacer una celebración extravagante nació aproximadamente hace 3 años. Desde que en 2017 el republicano asistió al esplendoroso despliegue celebrado en Francia con motivo del aniversario de la toma de Bastilla, se ha mostrado deseoso de ver tanques estadounidenses circular por las calles de la capital, en el marco de la celebración más importante del país. Y esta mañana el presidente Donald Trump se refirió a los actos del 4 de julio. Dijo que sería la mayor celebración jamás realizada en su país. Esto escribió: la gente viene de todas partes para unirse a nosotros hoy y esta noche para lo que se está convirtiendo en una de las celebraciones más grandes en la historia de nuestro país.
Todos por su sintonía con la mañana de NTN 24. Sigan con el